Iniciaremos el estudio de la estructura de la materia, ahora abocándonos a la distribución electrónica de los átomos, basándonos en la misma bibliografía sugerida. Vamos a abordar el concepto de la teoría electrónica de los átomos a partir de la distribución de estos electrones, que comenzó con experimentaciones de la luz cuando emitían y absorbían esos átomos. Es el principio de interacción de la materia con la luz, y sus fundamentos están en la física cuántica, ya que estos efectos cuánticos pasan a ser importantes y medibles cuando se dan a nivel submicroscópico de átomos y moléculas. Vamos a observar y demostrar que la luz tiene un comportamiento tanto ondulatorio como corpuscular. ¿Cómo son esas ondas y qué propiedades tienen? Son ondas periódicas que se repiten en intervalos regulares. Presentan un desplazamiento que entre cresta y cresta o máximo tienen lo que se denomina longitud de onda, una distancia recorrida en el tiempo. Entre el 0 y el máximo cresta tenemos la amplitud, que es una distancia vertical. Y el número de veces que esa onda se repite en una unidad de tiempo es lo que se denomina frecuencia. La radiación electromagnética, estudiada en la emisión y transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas o en forma de energía radiante, es una clase de energía que se transmite en el espacio a grandes velocidades. Adopta muchas formas, una de las conocidas es la luz visible, pero también hay otras. Fue estudiada por Maxwell, quien propone que la luz visible está formada por ondas electromagnéticas, y de acuerdo a su teoría, esa onda está formada por una combinación entre campos magnéticos y eléctricos. Cada onda tiene una longitud y frecuencia determinada y se traslada en forma perpendicular con la misma velocidad. La trascendencia que tuvo la teoría de Maxwell es porque proporcionó un comportamiento matemático del fenómeno de la luz. En particular, describe con mucha exactitud cómo se propaga la energía en forma de radiación. Se conoce también la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío. Y se reconoce, cuando un haz es muy intenso, a una amplitud mayor de los campos eléctricos y magnéticos. Esa radiación electromagnética que llamaremos REM es una clase de energía que se transmite en el espacio a altas velocidades. Las otras formas, además de la luz visible, pueden ser formas de calor radiante y formas de luz. Algunas menos evidentes son radiaciones muy energéticas, como los rayos gamma, como los rayos X, y otras de menor energía, ultravioletas, de microonda, de radiofrecuencia. La radiación electromagnética se presenta en la combinación de este campo eléctrico y magnético que están en fase, con oscilaciones sinusoidales que son perpendiculares entre sí respecto de cómo se propaga la onda. Esto sí lo vemos en el espacio. Habitualmente se puede representar en el plano o como un rayo individual polarizado en el plano. Así se observan los dos campos.
el campo eléctrico y el campo magnético que están interceptados, conforman ese campo electromagnético. Si el haz de luz es muy intenso, con una amplitud mayor de campos eléctricos, vamos a poder determinar las características de esa onda, que van a estar dadas por las propiedades de la longitud de onda y su relación con la frecuencia. El producto de la longitud de onda por la frecuencia equivale a una constante que es la velocidad de la luz en el vacío. Se conoce como el valor de 300.000 kilómetros por segundo, o en sus unidades de sistema internacional, 2,9979 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La frecuencia se puede determinar a partir de la relación de la velocidad de la luz sobre la longitud de onda determinada de un determinado campo energético. Esto se manifiesta en lo que conocemos como espectro electromagnético, donde habrán diferentes nombres de acuerdo a la longitud de onda de cada una de las energías características. Van a variar entre los rayos muy energéticos, como lo son los rayos gamma, de una longitud de onda muy pequeña, del orden de los picómetros, hasta las ondas de radio, que son del orden de los kilómetros. Pasando luego por los rayos X, por el ultravioleta, la zona de luz visible cercano al infrarrojo, y luego lo que se llaman ondas de radio u ondas hertzianas. Una forma de representar este espectro con valores numéricos es graficar los valores de la frecuencia, ¿sí? A medida que esa frecuencia es muy grande, yo tendré grandes contenidos de energía, como es el caso de los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, o bien para esas altas frecuencias tendré muy bajas longitudes de onda. A medida que las longitudes de onda van aumentando, las frecuencias van disminuyendo y también las energías asociadas a cada una de estas ondas. ¿Qué podemos decir de este fenómeno de radiación electromagnética? Este fenómeno responde a lo que se conoce como dualidad onda-corpúsculo, donde se puede presentar como una serie de ondas con energías asociadas o como una corriente de partículas, a las que se llama fotones. La naturaleza ondulatoria explica fenómenos de la física óptica, como son la interferencia, la difracción, la reflexión, la refracción. En cambio, la naturaleza corpuscular nos va a explicar los fenómenos de emisión y absorción de energía. Acá vemos cómo se producen los fenómenos de difracción de la luz que pasa por una rendija, fenómenos de refracción de la radiación cuando cambiando de medio, cambia la intensidad y cambia la dirección del haz de luz. Fenómenos de reflexión, como se dan en este caso. Acá tenemos una transmisión total, acá tenemos cambios del ángulo y acá vemos un fenómeno de reflexión. Todo esto se explica desde el concepto ondulatorio. Planck, alrededor del 1900, un físico alemán, estudiaba
datos de radiación emitida por sólidos calentados. Y él descubre que esos átomos o esas moléculas emiten energía solo en cantidades discretas. La física tradicional siempre supuso que la energía era continua. Y él encuentra, a partir de su teoría cuántica, con la que revoluciona la física, encuentra que los átomos y las partículas solo pueden emitir o absorber energía radiante en cantidades discretas, a los que llama paquetes o cúmulos, también denominados cuantos. Son cantidades determinadas y medidas discretas de energía en forma de partículas. Esa propiedad mecánico-cuántico que explica la naturaleza corpuscular se da cuando hay un medio absorbente y se transfiere a ese medio absorbente la energía que procede del objeto emisor, ¿sí? La cantidad de energía transportada como flujo de partículas discretas es lo que denominamos fotones o cuantos. ¿Pero qué es un fotón? Es una partícula de masa invariable, tendiente a cero, que se mueve en el vacío con una velocidad de luz constante. Siempre en presencia de la materia, esa partícula puede ser absorbida, transfiriendo energía en forma proporcional a su frecuencia. Y esto es lo que determina Planck con su ecuación, que es una relación de constancia con la frecuencia, o que es una relación de constancia con la inversa de la frecuencia respecto de la velocidad de la luz en el vacío. De acuerdo a la teoría de Planck, nunca pueden haber valores fraccionarios de energía. Siempre va a haber valores que saltan en cantidades enteras, ¿sí? De cuantos. Podemos decir que la energía del fotón va a depender exclusivamente de su frecuencia o de la inversa, que es el equivalente a la longitud de onda relacionada con la velocidad de la luz en el vacío. Dependiendo de los fenómenos que se estudien, esa radiación electromagnética se puede considerar como una serie de ondas o como un chorro de partículas. Por esto, Planck explica la dualidad onda-corpúsculo, que hace que cada fotón tenga una energía proporcional a la frecuencia de la onda. El valor que determina Planck para su constante está expresado en Joule por segundo. Basándose en las experiencias de Planck, Albert Einstein determina que a partir de la radiación de luz, ¿sí?, puede extraer una corriente eléctrica, ¿sí?, y esos fotones con los que excitamos una placa, que es lo que él determina en su experiencia del efecto fotoeléctrico, le permiten arrancar electrones. Cada fotón puede transferirle la energía al electrón en la colisión, ¿sí? Necesita, para poder hacerlo, una energía que sea igual o mayor a la cantidad necesaria para liberar el electrón. Por este experimento, que se llama efecto fotoeléctrico, Einstein logra el Premio Nobel de Física. ¿En qué consiste? En generar una corriente eléctrica por una irradiación de un metal, ¿sí?, con una luz.
Entonces, se irradia un metal, ese metal emite electrones a una cierta frecuencia y se observa o se puede determinar en el cátodo la luz emitida. Hay dos hechos observables que con la teoría ondulatoria clásica no se podían explicar. En principio, que la capacidad que tiene un cuerpo de emitir electrones no depende de la intensidad de la radiación, sino de la frecuencia que tiene esa radiación. Cada metal tiene un valor característico que se llama valor umbral. Y la cantidad de electricidad que se transporta no depende de la frecuencia, sino de la intensidad de luz, del A incidente. ¿Cómo podemos observar el efecto fotoeléctrico o interpretarlo? ¿Sí? Tenemos una placa de un metal que tiene electrones libres, electrones que nadan en su nube electrónica, son excitados o provocados por una determinada acción de radiación y se arrancan esos electrones y son obligados a salir del metal. Son los que luego producen o miden esa diferencia de potencial. Algunos de estos van a poder lograr el efecto fotoeléctrico y habrán algunas longitudes de onda o frecuencias que no lo logran. Por ejemplo, si yo tengo un metal, en este caso el potasio, que necesita de 2 electronvoltios para desprender un electrón. Si la energía con que irradiamos tiene menos de esa frecuencia, ¿sí?, o esa longitud de onda, no logra arrancar electrones. Si está por encima de los 2 electronvoltios, que es el caso del rayo de la onda verde, el haz luminoso verde, logra arrancar con una cierta velocidad. Y si el haz de luz tiene una mayor frecuencia a la del umbral, va a desprender electrones también, pero serán con una mayor energía cinética. Cada sustancia tiene un umbral mínimo o una frecuencia mínima, por debajo de la cual no se pueden extraer electrones. Pero si logramos superar ese umbral, tendremos mayor cantidad de emisión de energía. Este efecto es interesante poder verlo en el video que está subido e indicado en esta página. Veremos ahora los distintos tipos de ondas de luz. Habíamos hablado de una onda con una determinada longitud de onda y amplitud. En este mismo tiempo podemos observar que esta segunda onda tiene una mayor frecuencia y la misma amplitud. Si observamos la de la onda inferior, vemos que cambia la amplitud y cambia la longitud de onda, siempre relacionados por los valores que da la constante o la ecuación de Planck y la relación entre la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacío. Proponemos con esto poder resolver el ejercicio planteado en la guía de estudio, donde se van a considerar 3 ondas electromagnéticas a las cuales hay que determinar su longitud, su frecuencia y su energía. Si observan, esta que está presentada en primer término, el caso A, podemos medir entre mínimo y mínimo las veces que se repite esta onda en este tiempo o en esta cantidad de metros. Vemos que se repite 1,
2, 3, 4 veces y media. Entonces, la longitud de onda, ¿sí?, va a ser igual a la distancia recorrida dividido el número de ciclos y podemos calcular el lambda de esa onda. Como conocemos la velocidad de la luz, podemos encontrar el valor de la frecuencia. Y con la ecuación de, de Planck, de la energía y la constante de Planck, podemos determinar qué energía tendrá en Joule la onda del caso A. En forma similar, podemos plantear para una onda de una mayor longitud, ¿cuál va a ser su energía? Evidentemente es menor. Y ahora, cambiando en el caso C, sigue aumentando la longitud y sigue disminuyendo la energía. Con los datos obtenidos y la tabla, podemos encontrar los valores asociados a esas frecuencias y a esas longitudes de onda para determinar cuál es el color o el tipo de energía radiante del cual estamos experimentando. Continuaremos en la próxima clase. Muchas gracias.